¿qué clima está? Buenas tardes. El clima, no le vi. Buenas tardes, doctor. No le video. Hoy estamos Tuesday. Uy, Call. 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 So, very good. Luciana Ríos, are you happy today? Yes, I am. No. ¿Estás hoy día feliz? Hoy día estás feliz. Juanita, estaba bajando el volumen de mi mamá para que no. Luciana Ríos, are you happy today? Yes. Or no? Disculpe, no me escucha muy bien. Estuve atenta porque están grabando la clase. Okay. Luciana, are you Y happy siempre la today? graban, por eso Yes, se I escucha am. siempre Or atenta. no, I'm not. Yes, I am. ¿Cierto? Okay, thank you. Sebastián Bravo, are you sad today? Yes, I am. Or are you 5 or are you 4? Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Vamos a comenzar con el paso de la I'm 5. asistencia. A ver. Now let's continue with the class. And Olazábal Mancilla. remember we have new orders. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Green, English, Pisfil Kunya. red, blue, it's blue, Pisfil. yellow, it's yellow, is it's orange. orange, Polo Samillán. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Is Quesada Miranda. green, Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. is brown, Ramírez Chávez. Harold. is black, it's black, Ramírez Quiñones Carmen. white. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mami, Requelme Portocarrero Nick. Buenas. Buenas what's tardes. your favorite color? Ríos Pérez Cristian. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Let's remember first. Rodríguez Basaldúa María Rosa. Presente, doctor. Buenas tardes.
Rojas Acuña Daniela. Rojas Rioja Andrea. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosario Córdoba Moisés. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Senmache Calderón Abraham. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Silva Fiestas Jorge. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Silva Santisteban. Presente, doctor. Buenas tardes. Sosa Rojas Fiorella. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Suárez Zulueta María. Buenas tardes, doctor. Presente. Vázquez Chavesta Angie. Vázquez Chavesta. Vidal Senador Norca. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Villacorta Álvarez Luis. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Juan Goicochea Omar. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Zamora Hidrogo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Rojas Acuña. Rojas Acuña. Ya. Rojas Acuña Daniela. Ya. Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, disculpe. Esta Pispil. Ya. ¿Quién más? Rojas Rioja. Rojas Rioja. Andrea. Ya. Sí, doctor. What's your favorite Perfecto. color? Buenas. Ramírez Chávez, Harold. Sí. Perfecto. ¿Cuál es tu color favorito? Pink. Vázquez Chavesta Angie. Angie. Color pink. Ya está. Bueno, Pink. comenzamos entonces. ¿Ya? Comenzamos. El tema de hoy es lo que abarca dos temas básicamente, bastante relacionados, que son la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar, ¿no? Entonces, Yo no quiero mi color es como mi color. Subirlo como marcado de color. bueno, entonces, el tema de hoy, como les decía, es trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. 2, 3, Es 4, un tema de 4, 5, bastante interés, ¿no? En cuanto a su formación, porque 7, su diagnóstico, pues, definitivamente a un tratamiento precoz y, obviamente, a un mejor manejo de posibles complicaciones, ¿no? Ayer que hicimos el desarrollo del caso clínico, ya más o menos hicimos a manera de una introducción de lo que tenemos que buscar, de lo que tenemos que solicitar y de cuándo lo tenemos que pensar, ¿no? Entonces, el término trombosis, siempre tienen que manejar ustedes definiciones, es lo importante, tener definido un término, y en este caso el término trombosis hace referencia a la formación de una masa, obviamente, trombo, que ocluye el lumen del vaso sanguíneo y que está constituido principalmente por elementos formes de la sangre y sus factores de coagulación. Obviamente, ¿no? Un trombo puede estar básicamente constituido por plaquetas, los famosos trombos blancos, o constituido básicamente por los elementos formes junto con los factores de coagulación, que es el llamado trombo rojo, que ya vamos a ver aquí más adelante. Y dependiendo del territorio que afecte, puede ser arterial o venoso. Entonces, tenemos que los pacientes, por ejemplo, que tienen problemas coronarios, con ateromatosis coronaria, y que hacen un IMA, usualmente por ruptura de placa, estos pacientes pues hacen una trombosis a ese nivel en ese vaso, y que la causa de esa trombosis obviamente es la ruptura de placa, ¿no? Diferente es el caso que tenemos un paciente con un infarto de miocardio por una obstrucción, por un
por una obstrucción en cuanto a la formación de un coágulo en alguna de las arterias coronarias sin ningún factor de riesgo o teóricamente con arterias coronarias limpias, ¿no? Que podría corresponder a algunos síndromes de la parte cardiovascular, como también a estados hipercoagulables desde el punto de vista hematológico. Entonces, eso ya lo vamos a mencionar a medida que avancemos. Entonces, en cuanto a la enfermedad tromboembólica venosa, el término enfermedad tromboembólica venosa, como dice ahí, abarca ciertas ciertas categorías, ¿no? Ciertos subtérminos o categorías, ¿no? Entonces se dice que la enfermedad tromboembólica venosa es una enfermedad compleja y multifactorial, en la que hay interacción de factores ambientales, genéticos, ¿no? Básicamente, la interacción de estos dos va a contribuir a la formación o al estado protrombogénico que puede tener un paciente, ¿no? Entonces, trombosis venosa profunda y superficial, ¿no? Que son parte de la enfermedad tromboembólica, y el tromboembolismo pulmonar. Entonces, la enfermedad tromboembólica venosa, se sabe más o menos que entre un 40-60% de los pacientes con TB proximal se dan en la vena poplitea o más proximal, son sintomáticos, ¿no? Entonces, muchas veces hay pacientes que la trombosis sin sospecharse es encontrada o que el paciente se presenta oligosintomático, pero ampliamente en un 40-60% de los pacientes que tienen TBP proximal se encuentran sintomáticos, ¿no? Entonces, y que en las pruebas de imagen muestran también émbolos pulmonares clínicamente silentes en algunos casos. El 85-90% de los casos de TEP confirmados tienen una TBP. Obviamente, entonces, si nosotros decimos cuál es la primera causa de tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa. Ya de por sí, incluso como ayer comentábamos, ¿no? De los sitios inusuales de trombosis, si un paciente presenta una trombosis pulmonar primaria, es un lugar inusual, ¿no? De trombosis. Y al tener un lugar inusual de trombosis, hay patologías en las cuales, patologías sobre las cuales nosotros tenemos que inclinar nuestra mirada, inclinar nuestro enfoque diagnóstico, ¿no? Entonces, quedando, como dice acá, un porcentaje menor para otras localizaciones, ¿no? Entonces, como venas pelvianas, miembros superiores, trombos asociados a catéteres centrales, en cámara derecha, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología de la enfermedad tromboembólica, ¿no? Estamos hablando de la famosa triada de Virchow, ¿no? Que es el éstasis venoso, la injuria endotelial y la hipercoagulabilidad. Todos estos factores orquestando en común la formación de un trombo, o la trombosis. Entonces, en cuanto a las anormalidades del flujo sanguíneo, tenemos que ver la parte arterial y la parte venosa. En la parte arterial tenemos que tener en cuenta que el flujo, usualmente el flujo es rápido, ¿no? Las fuerzas de cizallamiento son altas. El trombo principalmente va a estar compuesto por plaquetas y baja cantidad de glóbulos rojos, leucocitos y fibrina, por eso es el llamado trombo blanco. Entonces el trombo blanco usualmente se desarrolla en el territorio arterial, ¿no? En estos son vasos de bastante presión, el flujo turbulento en los puntos de ramificaciones arteriales, los ateromas, la hiperviscosidad y los traumatismos. Todas estas anormalidades en el flujo sanguíneo arterial son factores que, dentro de lo que hablamos nosotros, ¿no? De la parte arterial, son factores para poder desarrollar o que pueden predisponer a formación de un coágulo. Ojo, que pueden predisponer, no decimos que definitivamente un paciente que tenga alguna de estas alteraciones lo va a hacer, ¿no? Definitivamente, pero es un factor de riesgo. Usualmente la combinación de ellos es lo que hace desencadenar a un paciente con una trombosis en este territorio vascular. En cuanto a la parte venosa, las condiciones de bajo flujo sanguíneo ocasionan bajas fuerzas de cizallamiento, aumenta el estancamiento causado
en este caso por un trombo. Si hay presencia de un trombo en el territorio venoso, este trombo va a provocar disminución del flujo sanguíneo, estancamiento y por lo cual también un mismo aumento de ese enlentecimiento del flujo y todo eso en un círculo vicioso, ¿no? En cuanto puede una falla cardíaca derecha, trombosis venosa preexistente, compresión extrínseca de un tumor, que también puede ser un factor de riesgo para trombosis, ¿no? Insuficiencia venosa crónica, corrientes de remolinos retrógrados por insuficiencia de las válvulas en las venas, o incluso a veces en válvulas normales, edad avanzada con pérdida del tono vascular y nivel de músculos, a nivel de los músculos de la pantorrilla, y trombos con gran cantidad de eritrocitos usualmente son las características de los trombos que se forman en este territorio vascular y son los llamados trombos rojos, ¿no? Entonces, tenemos que todas estas alteraciones o anormalidades que pueden presentar en el flujo venoso pueden ser factores de riesgo para formar un nuevo trombo, pues, ¿no? O para formar un trombo o incluso para incrementar el tamaño de un trombo, ¿no? La injuria vascular, como vemos acá, tiene un mayor impacto en la parte arterial más que en la venosa. En la parte venosa tiene un mayor impacto la parte del flujo, ¿no? Del flujo sanguíneo, mientras que en la parte arterial la injuria vascular juega un rol bastante importante, ¿no? Las lesiones vasculares permanentes y transitorias pueden originar la formación de una trombosis, por eso es que en la ruptura de una placa ateromatosa se va a ocasionar la activación de los factores de coagulación y usualmente la formación de un trombo, ¿no? Si el endotelio está normal, rara vez se va a formar un coágulo en esta zona. Lo que no sucede en la parte venosa, que incluso con endotelio normal pueden formar coágulos, ¿no? La injuria de las células endoteliales vasculares de manera intraluminal, por la destrucción de las mismas, la ruptura de una placa ateromatosa, la hiperhomocistinemia que altera la función del endotelio, los aneurismas de arteria y las disecciones vasculares o la obstrucción del flujo de salida arterial son alteraciones que pueden ocasionar injuria vascular y de por sí en el territorio arterial ocasionar la formación. En la parte venosa, la superficie luminal de la pared vascular puede ser incluso normal, ¿no? Y a pesar de eso formar coágulos, ¿no? A veces sí, también hay ciertos traumas directos en el vaso por compresión extrínseca que obviamente también van a desencadenar la activación de los factores de coagulación, los daños citotóxicos por quimioterapia, ¿no? Y los excesivos niveles de homocisteína también son factores que pueden desencadenar en el territorio venoso cierto grado de estado protrombótico. La disminución del tono venoso, como sucede en las gestantes, y el uso de anticonceptivos también puede ser un factor de riesgo en esta parte. La regulación a la alta de genes de respuesta al estrés, la activación celular endotelial, la formación de trampas extracelulares de los neutrófilos, ¿no? Como lo que sucede en el COVID, y la activación de la vía intrínseca de la coagulación, que muchas veces es hasta espontánea, sin necesidad, como les decía, de daño, en este caso, endotelial. Y la hipercoagulabilidad, que termina la parte de la triada de Virchow, que habíamos hablado, ¿no? En cuanto a la formación o anormalidades plaquetarias, ¿no? ¿Qué anormalidades plaquetarias pueden generar hipercoagulabilidad? Sobre todo las anormalidades plaquetarias en las cuales hay un aumento en el número, en el recuento de plaquetas, como sucede en los síndromes mieloproliferativos crónicos. Las anormalidades de los factores de coagulación, que pueden ser transitorios o hereditarios. Transitorios, ¿no? Como en las cirugías, inmovilizaciones prolongadas, uso de contraceptivos, uso de terapia de reemplazo hormonal, el embarazo, la terapia por cáncer. Y heredadas, tenemos los déficits de proteína C, antitrombina 3, acumulación del factor procoagulante, como en el caso de la mutación del gen de la protrombina, G210A, resistencia al factor procoagulante, como en este caso sucede con la mutación del factor 5 de Leiden,
que es diagnosticada por en este caso, la resistencia a la proteína C, de este factor, a la degradación, ¿no? Y adquiridos como el cáncer también, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome nefrótico, vasculitis, SAP, síndromes mieloproliferativos crónicos, HPN o síndrome de hiperviscosidad. Estas patologías que usualmente son adquiridas y en gran mayoría persistentes, pueden también ocasionar estados de hipercoagulabilidad. Anormalidades fibrinolíticas, como la elevación del inhibidor del activador del plasminógeno, obviamente. Sabemos que el activador del plasminógeno transforma el plasminógeno en plasmina, y la plasmina degrada el fibrinógeno, degrada la fibrina, ¿no? Y el fibrinógeno incluso también, para digamos de alguna manera, el moldeamiento y la detención de la formación de estas hebras de fibrina y poder mantener el coágulo en una cierta zona. Si hay una elevación del inhibidor del activador del plasminógeno, no se va a activar el plasminógeno en plasmina y se va a formar un coágulo de fibrina más extenso, obviamente. Y la deficiencia de liberación del activador del plasminógeno tisular. Obviamente, si no hay mucho activador del plasminógeno tisular, ¿quién va a formar el plasminógeno en plasmina? Y no va a haber lo mismo que hemos hablado hace momentos, no va a haber degradación de la fibrina y el coágulo pues va a extenderse, ¿no? Entonces, hablando ya de trombosis venosa, ¿no? La trombosis venosa, dentro de las trombosis venosas podemos ser superficiales o profundas. La tromboflebitis superficial consiste en una trombosis e inflamación de uno o más venas superficiales, ¿no? Siempre que el trombo no se haya extendido a las venas profundas, el paciente afectado presenta poco riesgo de hacer una embolia pulmonar, y es más, estos pacientes no se anticoagulan, a menudo reciben tratamiento conservador con hielo, elevación de extremidades y medicación antiinflamatoria, ¿no? En la trombosis venosa profunda, es la enfermedad más importante de las venas periféricas y puede ocasionarse en cualquier localización. La localización más frecuente, extremidades inferiores, ¿no? También puede producirse en otros territorios como venas suprahepáticas, venas porta, mesentérica, superior renal, senos venosos e intracraneales, pero estas ya son lugares inusuales de trombosis o de formación de trombos de manera primaria, y por lo cual deben ser estudiados más profundamente para ciertos grupos de patologías, ¿no? Entonces, los factores de riesgo para formar una trombosis: tenemos la edad avanzada, historias de eventos trombóticos previos, cirugía reciente trauma, inmovilización prolongada, ciertas formas de neoplasia, falla cardíaca congestiva, infarto de miocardio reciente, parálisis de extremidad. Todos estos son factores de riesgo que usualmente, a medida que se van combinando, van incrementando la posibilidad de que una persona haga una enfermedad tromboembólica con inicio de una trombosis venosa profunda y complicación de un embolismo pulmonar. Más factores de riesgo: tenemos acá el uso de hormonoterapia, embarazo posparto inmediato, venas varicosas, obesidad, SAP, hiperhomocistinemia, estados hipercoagulables congénitos, ¿no? Usualmente, tanto el SAP como los estados hipercoagulables congénitos, per se, estos factores de riesgo pueden ocasionar solo el desencadenamiento de un evento trombótico, ¿no? Sin necesidad a veces de combinarlo, en ciertas ocasiones. La gran mayoría siempre hay un evento gatillante, siempre hay dos o más, la combinación de dos o más factores de riesgo, ¿no? Entonces, en la trombosis venosa profunda, ¿no?, tenemos manifestaciones clínicas, ¿ya? Signos y síntomas más comúnmente asociados son el dolor en extremidad, dolor a la palpación, sensibilidad y edema, y un cordón palpable en algunos casos, no siempre lo van a encontrar, cambio de color rojo para inflamación y morado para éstasis venosa, como dice acá, así como dilatación y prominencia de las venas superficiales o formación de colaterales, como sucedió en el caso que describíamos ayer, ¿no?, de un paciente que tenía una trombosis en vena subclavia y que producía un éxtasis vascular y que producía una prominencia y una dilatación de las venas superficiales, ¿no?
Los pacientes que presentan síntomas sospechosos de TBP, solamente, como dice acá, hayan confirmación en un 10 a 30% de los casos. Muchas veces el paciente es muy sugerente la sintomatología que tiene, pero no llegan sino hasta el 30% de los casos los pacientes que son confirmados de TBP. Los pacientes con síntomas y signos relativamente menores podrían tener una TBP extensa, ¿no? Con embolia pulmonar, con embolia pulmonar o sin ella, ¿no? Entonces, el hecho de que el paciente no tenga muchos síntomas y yo sospeche de TBP no quiere decir que el cuadro es desdeñable. Puede tener, incluso como dice acá, una trombosis extensa y más aún, compromiso pulmonar asintomático o silente. Alrededor de un tercio de los pacientes con rasgos altamente indicativos de TBP en realidad no la padecen, ¿no? Por ejemplo, pacientes con ruptura de quiste de Baker, que pueden presentar síntomas muy similares a la TBP, ¿no? Pero que terminan siendo negativos para dicha patología. Entonces, en cuanto a la enfermedad tromboembólica venosa en general, y en cuanto a TBP se refiere, porque este score va más dirigido a TBP, es el score de Wells el utilizado, ¿no? El score de Wells abarca ciertos parámetros que los tenemos ahí descritos, como son el cáncer activo, ¿no? O tratamiento en curso de 6 meses previos o cuidados paliativos, parálisis, paresia o inmovilización reciente de las extremidades inferiores, reposo en cama más de 3 días o cirugía mayor en los últimos 3 meses, sensibilidad dolorosa en las venas profundas de la pierna, edema en toda la pierna, edema de la pantorrilla 3 centímetros más en el lado asintomático o medida 10 centímetros por debajo de la tuberosidad distal, en este caso, ¿no? La medida de la tuberosidad tibial, perdón. Entonces, si tú comparas ambas piernas y hay una diferencia de más de 3 centímetros en la que teóricamente está afectada sobre la que no lo está, es otro punto para el score de Wells. Y esta medida, como dice, tiene que ser 10 centímetros debajo de la tuberosidad tibial. Edema con fobia limitado a la pierna asintomática, venas colaterales superficiales no varicosas, trombosis venosa previa. Todos esos parámetros descritos van a sumar un punto cada uno. Y si hay un diagnóstico alternativo tan probable como la trombosis, que en la mayoría de los casos es la celulitis, le resta 2 puntos, como en el caso de nuestro paciente de ayer, ¿no? Entonces, si el paciente tiene una puntuación, ¿no? Menor de 1, inferior de 1, o sea, 0, ¿no? En este caso, la probabilidad, pues, es muy baja. Si es de 1 a 2, indica probabilidad moderada, y si es de 3 o superior, es una alta probabilidad, ¿ya? La trombosis venosa profunda, en cuanto al diagnóstico... Doctor, tengo una pregunta. Sí, te escucho. Con respecto al anterior cuadro de los criterios de Wells, ¿también se puede utilizar para miembros superiores? Porque claro, las características son más para miembros inferiores, pero en realidad lo único que, digamos, no se podría aplicar es la medida de la pantorrilla, ¿no? Porque el resto lo podrías tener. Ahora, en miembros superiores es un poco más, digamos, sugerente el cuadro en algunos casos, y definitivamente al ser un territorio que no es el usual para una trombosis, pensarlo, como dicen, siempre las posibilidades diagnósticas siempre van a estar divididas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si un paciente te viene con trombosis, como hay el caso de ayer, con trombosis en miembro superior, puede ser tanto una trombosis como una misma celulitis o como un mismo linfedema, ¿no? ¿Por qué? Porque el score de Wells, lastimosamente sí, podrías aplicar ciertos parámetros, ¿no? ¿Como cuáles? ¿No? Pero en realidad ciertos parámetros no son todo el score de Wells. Básicamente este score de Wells está diseñado para enfermedad tromboembólica venosa en extremidades inferiores. Y es más, cuando tú lees cómo se desarrolló, o cuando tú lo ves, los estudios han sido hechos justamente en trombosis de extremidades inferiores. Podrías extrapolarlo a extremidades superiores, pero no todos los parámetros definitivamente, pero hay parámetros que podrías evaluar, ¿no? Por ejemplo, si el paciente, pues, en este caso tiene un cáncer activo,
¿no? O el paciente presenta venas superficiales, como tenía nuestro paciente algunas colaterales, ¿no? Podrías plantearlo, y que tenía edema con fobia, ¿no? Entonces, podrías plantear, y la diferencia en el tamaño de un miembro y otro, pues también te podría sumar puntos. Podrías hacer una extrapolación, pero tomarlo como un score de Wells per se, como para extremidades inferiores, no podrías decir, ¿no? Lo que podrías tener en cuenta es decir que el paciente tiene parámetros positivos para pensar en una trombosis venosa profunda en un miembro, en este caso en un miembro superior. ¿Correcto? Sí, doctor, gracias. ¿Listo? Ok. Entonces, en cuanto a la trombosis venosa profunda, ¿no? El diagnóstico básicamente tenemos que basarnos en estudios lo más sensibles posibles y los menos invasivos, pero eso no significa que el paciente pues no tengamos un estudio gold estándar, que sí lo tenemos, ¿no? Y que ese va a marcar la pauta para poder desarrollar una nueva forma de diagnóstico, ¿no? En cuanto a la trombosis venosa profunda, la ecografía con compresión venosa con Doppler o sin él es la prueba no invasiva más utilizada. Básicamente la presión, ¿no? o la ecodoppler con presión, lo que permite ver es la compresibilidad del vaso. Si tienes un vaso que tiene bajo flujo y es poco compresible, la posibilidad de que eso sea, y claro está, si encuentras un trombo intraluminal o alguna estructura con características de un trombo intraluminalmente, obviamente que el diagnóstico va a estar ahí, ¿no? Y tenemos que la detección de trombos que afectan a vena poplitea o a venas más proximales, ¿no? Es lo adecuado para evaluar mediante el Doppler, ¿no? Usualmente para evaluar las venas de la pantorrilla o en este caso el sistema venoso de esa parte de la región más distal, la sensibilidad se va perdiendo. A medida que va siendo más distal el estudio, el ecodoppler va perdiendo su sensibilidad. En cuanto al ecodoppler, presión. El ecodoppler, en cuanto al flujo solamente, es muy sugerente, ¿no? La incapacidad para comprimir totalmente las venas, como dice ahí, es diagnóstico de trombosis venosa. La compresión ecográfica tiene una sensibilidad de 97% y una especificidad de 94% para TBF proximales sintomáticas. La venografía o flegografía con contraste se reconoce como la prueba de imagen estándar de referencia para trombosis venosa profunda. Ya vamos a ver cuándo se aplica. El método permite la visualización directa de las venas de la pantorrilla a la cava después de la inyección de contraste dentro de una vena superficial del dorso del pie. Un defecto de llenado intraluminal visto en 2 puntos de vista se considera diagnóstico, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta que al hacer la fluorografía, el uso de contraste expone al paciente a riesgos de reacciones alérgicas y nefropatía. Entonces, debido a esos inconvenientes, el papel de la fluorografía está restringido a estos 3 parámetros. Marcador sustituto para TBP en los estudios que evalúan nuevos anticoagulantes. Prueba de confirmación en los casos que la sospecha de TBP es alta, pero una ecografía de compresión es no diagnóstica. O que el diagnóstico es una TBP recurrente y tenemos que ver por qué ese paciente ha vuelto a trombosar. Si existe algún defecto vascular o algo que esté predisponiendo al paciente a trombosis, ¿no? El dímero D se forma cuando la fibrina reticular es degradada por la plasmina, ¿no? El dímero D negativo ayuda a excluir el diagnóstico, por lo cual tiene un alto valor predictivo negativo. Un dímero D positivo puede ser debido a la TBP o puede ser debido a inflamación, traumatismo, embarazo, tumor maligno, cirugía, por lo cual tiene un bajo valor predictivo positivo. Un dímero D negativo es útil para excluir el diagnóstico de TBP, pero un dímero D positivo no confirma el diagnóstico de TBP. Porque, entonces, por lo cual nosotros podemos decir que si tenemos un dímero D negativo, en todo el sistema vascular no existe coágulo, ¿no? A veces la relación, es más, no siempre la relación entre el dímero D y la extensión del coágulo es lineal. No necesariamente un coágulo grande indica un dímero D muy alto. Es más, pueden ser coágulos en múltiples regiones que, claro está, elevan el dímero D, o puede ser que el dímero D esté elevado por la formación del coágulo y por otros aspectos relacionados a, como por ejemplo un proceso infeccioso sistémico, un proceso inflamatorio sistémico.
Entonces, si nosotros tenemos la probabilidad antes de la prueba que es baja, según en este caso estamos hablando de extremidades inferiores, o si aplicamos algunos parámetros de positividad para extremidades superiores, si tenemos que es baja, le realizamos un dímero D al paciente, ¿no? Entonces, si el dímero D es normal, definitivamente no hay coágulo dentro del sistema circulatorio, porque el dímero D es negativo. Si está anómalo, ¿no?, podemos realizar una ecografía y si es normal, pues definitivamente se descarta el TBP. O podemos realizar de frente una ecografía o un ecodoppler. Y si es normal, la TBP se descarta porque no encontramos ninguna alteración en el flujo ni en la compresibilidad. Y si es anómala, definitivamente puede ser diagnóstico, ¿no? Ahora, la duda siempre existe, ya lo vamos a decir, ¿no? Cuando al final tenemos las combinaciones como tener un dímero D positivo y una Doppler negativa, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que... O el dímero D negativo, pero el Doppler dice que el paciente tiene un coágulo o que hay una alteración en el flujo más que todo, ¿no? Entonces, cuando la probabilidad es moderada, igual dímero D y ecografía. Si es normal, descarta TBP. Si es anómala, realizar una ecografía. Y si es anómala, TBP diagnóstica. Si es normal y el dímero D esté elevado, pues tienes que repetirla, ¿no? En este caso. Y si la repites y vuelve a salir normal, podrías pasar a realizarle una flebografía. Si sacas un ecodoppler, en el caso de moderada, solo ecodoppler o vas de frente al ecodoppler, si es normal, ¿no?, puede, y la probabilidad sigue estando ahí, el paciente sigue teniendo clínica de TBP, puedes repetirlo igual a los 5 o 8 días, y si es anómala, definitivamente es diagnóstico. Y si la probabilidad es alta, le realizas una ecografía, si es normal, considerar venografía o repetir en 5 a 8 días, y si es anómala, es diagnóstica de TBP, ¿no? En cuanto a esa parte de TBP, ¿hay alguna duda, pregunta, inquietud? No he tocado el tratamiento porque esto lo vamos a tocar al final, porque básicamente el manejo es bastante similar, ¿no?, con un denominador salvo ciertos bemoles, ¿no? Bueno, en cuanto a la parte de tromboembolismo pulmonar. Sí. Acerca de qué parámetros podemos usar para dividirlo en lo que es alta, moderada y baja. Es con el score de Wells. Por eso les decía que eso más se aplica a extremidades inferiores. La alta probabilidad de que el paciente tenga TBP, moderado o baja probabilidad de que el paciente tenga TBP. Ok. En cuanto al tromboembolismo pulmonar, ¿no?, cuando una TBP proximal no es tratada, ocurre el TEP, la principal. Entonces, si a usted le dicen, ¿cuál es la principal causa de trombosis o tromboembolismo pulmonar? Es causas embólicas. En este caso, una trombosis venosa profunda, ¿no? Una trombosis venosa profunda es la causa más común de un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Básicamente, ¿por qué no, por ejemplo, una fibrilación auricular? Porque la fibrilación auricular usualmente tiene como foco emboligénico las cavidades izquierdas, ¿no? Entonces, realmente no va a haber ahí un problema. Las cavidades derechas son cavidades de baja presión, de bajo flujo, por lo cual, usualmente en estas cavidades van a venir trombos de otras zonas y van a ser enclavados en el pulmón, ¿no? Entonces, los factores de riesgo de TEP son, sí, básicamente los mismos básicamente, salvo algunas diferencias pequeñas en cuanto a TBP, ¿no? La historia de enfermedad tromboembólica previa, un factor de riesgo. La inmovilización, obviamente. Antecedentes de cirugía en los últimos 3 meses, ¿no? Obesidad, tabaquismo, anticonceptivos orales, o terapia hormonal de reemplazo, el embarazo, viajes en avión de largo recorrido, TAF, hiperhomocistinemia, enfermedades crónicas como la policitemia primaria, hipertensión arterial o enfermedad pulmonar obstructiva crónica que lleve a una hipertensión pulmonar y a un cor pulmonar con hipertensión, en este caso, o con falla cardíaca
derecha, pues, ¿no? En cuanto a la parte del TEP, la alteración del intercambio gaseoso es lo principal que se produce, pues, ¿no? Definitivamente vamos a presentar una zona que es más ventilada pero poco perfundida, y en este caso, esta zona, dependiendo del tamaño, el intercambio gaseoso se va a ver bien afectado, y por eso es que estos pacientes usualmente presentan insuficiencia respiratoria aguda, o dentro de los diagnósticos diferenciales de una insuficiencia respiratoria aguda está esta patología, ¿no? Hiperventilación alveolar por estímulo reflejo nervioso. Obviamente se van a tratar de ventilar otros alveolos que sí están perfundidos, ¿no? Aumento de resistencia al flujo aéreo, disminución de la distensibilidad pulmonar, aumento de la resistencia vascular y una disfunción ventricular derecha que puede llevar a la falla cardíaca derecha, ¿no? Todos estos son los cambios o las alteraciones fisiopatológicas que se producen en el tromboembolismo pulmonar. Las manifestaciones clínicas, en muchos casos el TEP es silente, porque en la mayoría de casos puede ser tromboembolismos pulmonares submasivos o segmentarios o subsegmentarios, y por lo cual la afectación tanto hemodinámica como la afectación de intercambio gaseoso no es tan llamativa, ¿no? La disnea súbita es el síntoma más frecuente. El dolor torácico puede ser de tipo pleurítico usualmente, subesternal o compresivo en algunos casos, por eso que sus diagnósticos diferenciales también se toman el infarto agudo de miocardio y las neumonías con derrame paraneumónico, ¿no? La hemoptisis se puede presentar, pero es menos frecuente. Síncope, broncoespasmo, taquicardia y taquicardia, ¿no? El score de probabilidad del TEP, que es un score de Wells modificado, básicamente abarca estos parámetros, ¿no? Síntomas o signos de enfermedad tromboembólica venosa, ¿no? Una trombosis, por ejemplo, en alguna extremidad, ¿no? Enfermedad pulmonar o enfermedad pulmonar diagnóstica más probable, o el embolismo pulmonar diagnóstico, es el diagnóstico más probable que nosotros planteamos, porque de repente el paciente pues tiene insuficiencia respiratoria aguda, pero no tiene crépitos, no tiene matidez, ¿no? Entonces, como que descarta un problema de una neumonía, un derrame paraneumónico, no tiene patología cardíaca per se, es un paciente joven, entonces como que el diagnóstico de embolismo pulmonar va tomando más fuerza, eso suma 3 puntos, porque es lo más probable que esté sucediendo en ese paciente. La frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto suma 1.5, ¿no? La cirugía o inmovilización en las 4 semanas previas también suma 1.5. Episodio de tromboembolismo pulmonar o trombosis profunda previa, ¿no? Ojo que este es previa y esto es un signo y síntoma de enfermedad tromboembólica en el momento, ¿no? Hemoptisis y cáncer, ¿no? Las posibilidades son bajas de embolismo pulmonar de 0 a 1, intermedia de 2 a 6 y alta mayor de 100, ¿no? Y el score de probabilidad de TEP en escala de Ginebra, que son los siguientes parámetros que aplican, ¿no? Una edad mayor de 65, un antecedente de TBP o TEP, cirugía o fractura hace menos de un mes, cáncer activo, dolor unilateral en pierna, hemoptisis, frecuencia cardíaca de 75 a 95, 3 puntos, aquí es más de 95 por minuto, es en este caso 5 puntos, acá es más de 95, no es 75 a 95 nuevamente, es más de 95. El dolor a la palpación en el sistema venoso profundo, edema lateral, también suma un punto, ¿no? Un punto suma. La probabilidad clínica baja de 0 a 3 puntos, intermedia de 4 a 10 puntos y mayor de 11 es una probabilidad alta. Los estudios que nos permiten acercamiento diagnóstico, los estudios de ayuda al diagnóstico en el caso de TEP, tenemos una radiografía de tórax, que obviamente la vamos a encontrar normal. Eso ya es un punto que nos invita a pensar que el paciente no está teniendo un problema parenquimal, o su insuficiencia respiratoria con la que llega, o su disnea súbita, no es por alguna causa parenquimal. Como lo que sucede en los pacientes con COVID, que nosotros pensamos que están debutando con un embolismo pulmonar. Es un paciente que llega por insuficiencia respiratoria y tiene una tomografía con afectación del parenquima pulmonar escaso,
salvo ciertos cambios y que no se correlaciona con la severidad de su insuficiencia respiratoria. Entonces, este paciente probablemente esté haciendo trombosis a nivel de pequeño vaso o un embolismo pulmonar o una trombosis pulmonar. El electrocardiograma puede mostrar taquicardia sinusal u otros tipos de arritmia, signo de sobrecarga ventricular derecha, obviamente, ¿no? Complejo de Matt-White o patrón S1Q3T3 con una onda S en la derivada 1 y onda Q y T negativas en la derivada. Onda P pulmonare, desviación del eje a la derecha, descenso del ST secundario, isquemia subendocárdica, ¿no? Y el bloqueo incompleto o completo de rama derecha de la arteria, ¿no? La gasometría arterial va a revelar hipoxemia, hipercapnia, alcalosis respiratoria. Marcadores cardíacos obviamente negativos, porque el paciente me puede llegar con angor, pero no es un IMA. Entonces, está correcto que si el paciente llega con angor, dentro de todo el estudio diagnóstico le voy a sacar marcadores cardíacos, ¿no? Como troponina, como CPK, CPKM, sí, puedo sacarle, pero obviamente sí, el score de Wells o el score de Ginebra apuntan más a que es un embolismo pulmonar, estos valores voy a encontrarlos negativos. El dímero D elevado y estudios de imágenes como la angiografía pulmonar o angiotomografía, que es el gold estándar, y la gammagrafía ventilación-perfusión, que solo en el 10% de los TEP tiene un estudio de alta probabilidad o que sale positivo. Entonces, la gammagrafía no es un estudio del cual se puede echar mano para poder diagnosticar un TEP, ¿no? Otros estudios que podemos utilizar son la tomografía contrastada en fase venosa, ¿no? La ecocardiografía, que si bien no es un examen directo, es un examen que tiene parámetros que hacen pensar o indican que el paciente puede tener una trombosis venosa, un tromboembolismo pulmonar o un embolismo pulmonar o una trombosis pulmonar primaria. ¿Cuáles son estos signos ecográficos? La hipocinesia franca de la pared lateral del ventrículo derecho y los elementos indirectos también como insuficiencia tricuspidia más hipertensión pulmonar sistólica, ¿no? Y un Doppler de extremidades inferiores que siempre es importante, porque si yo tengo insuficiencia respiratoria y un Doppler positivo para trombosis venosa profunda, obviamente que este paciente estamos frente a un embolismo pulmonar. Diagnósticos diferenciales de TEP: neumonía, crisis asmática, exacerbación de POC, infarto de miocardio, edema pulmonar, ansiedad, disección aórtica, taponamiento cardíaco, cáncer de pulmón, hipertensión pulmonar, fractura de costilla, neumotórax condritis. Obviamente que si un paciente viene con insuficiencia respiratoria aguda y con dolor torácico y disnea, lo primero que voy a pensar o es un infarto, o es una crisis asmática, una exacerbación de POC, una neumonía o un edema pulmonar, ¿no? Cáncer de pulmón difícil porque hubiera tenido algún tipo de sintomatología quizás antes, ¿no? Taponamiento cardíaco también podríamos pensarlo, ¿no? Fractura de costilla obviamente tendría que haber un antecedente de traumatismo, ¿no? Igual con el neumotórax, ¿no? Salvo que hay algunos neumotórax espontáneos por bulas, pero bueno, tendría que haber algún antecedente, quizás, ¿no? Entonces, en cuanto a la sospecha de TEC, se presenta una disnea brusca, dolor torácico o hipotensión sin otra causa aparente, el paciente hemodinámicamente estable, evaluación de la escala de Wells o de Ginebra, probabilidad baja o intermedia, dímero D normal, probablemente no hay, es más, descarta el embolismo pulmonar, porque acuérdense que no hay trombosis, ¿verdad? No hay trombosis que no haga dímero D elevado, pero no todo dímero D elevado indica trombosis, ¿ya? Y si está alto, pues el paciente va a pasar o a angio-TAP, en este caso, y si la angio-TAP es negativa, pues no es trombosis, o puede diagnosticarse ya. Si la probabilidad es alta, de frente mandarlo a angio, tomografía, si está disponible. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, como lo que sucede, por ejemplo, en los pacientes que entran por COVID, la gran mayoría, pero no está en estado crítico, idealmente debería ir a angiotomografía. Si la angiotomografía no está disponible, ecocardio, que se puede hacer al pie de la cama. Y igual sucede si el paciente está en estado crítico. Si hay disfunción ventricular derecha, lo que pensamos es un embolismo pulmonar. Obviamente que cuando el paciente pueda hacerse la angiotomografía, se le tendría que llevar. Y el dímero D también sería de gran ayuda, porque si tú tenemos disfunción ventricular derecha y no tienes un dímero D elevado, el dímero D elevado ya te descarta una trombosis y no está elevado, ¿no?
Si no hay disfunción ventricular derecha, buscar otro diagnóstico. ¿Ya? ¿Listo? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta antes de pasar al tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa? ¿No? Listo, entonces. Bueno, como no hay preguntas, continuamos entonces, ¿no? Dentro de los tratamientos en la enfermedad tromboembólica venosa, tenemos diversas maneras de manejarlo, ¿no? Diversas maneras y diversos fármacos que podemos utilizar. Los fármacos anticoagulantes, que son los primeros en que deberíamos pensar, tenemos aquí la lista, ¿no? Dividido en ciertos subtipos, ¿no? O según su familia, por así decirlo. Tenemos los anticoagulantes potenciadores de la antitrombina. Tienes la heparina no fraccionada o la famosa heparina sódica, que puede ser colocada intravenosa o subcutánea también. La heparina de bajo peso molecular, su principal, digamos, representante es la heparina, la enoxaparina, ¿no? Y los pentasacáridos como el fondoparinol. Inhibidores de la vitamina K tenemos el acenocumarol y la warfarina. Aquí en Perú no viene el acenocumarol, en España sí hay acenocumarol. Inhibidores directos de la trombina, que son la irudina, el argatroban y el dabigatran, ¿no? Siendo el dabigatran uno de los medicamentos más comercializados y más estudiados en el caso de trombosis y en el caso de terapia profiláctica para ciertos estados procoagulantes. Ojo, digo que ciertos estados procoagulantes, no para todos. Y los inhibidores directos del factor 10, ¿no? Que tenemos el rivaroxaban, el apixaban y el endoxaban. Antiagregantes plaquetarios que también pueden ser útiles, sobre todo si tenemos un paciente con trombosis venosa y riesgo de trombosis arterial o trombosis arterial también, ¿no? Entonces, estos pacientes, usualmente, se utilizan estos medicamentos en los pacientes, pues, con estados hipercoagulables que hacen trombosis venosa y que sabemos que el territorio arterial también puede estar afectado, ¿no? Tenemos los inhibidores de la ciclooxigenasa, como la aspirina, o algunos AINES, ¿no? Como el sulfinpirazona y el trifusano. El más utilizado, obviamente, es la aspirina o el ácido acetil salicílico. Moduladores del AMP cíclico plaquetario, tenemos las prostaciclinas y el dipiramadol. Tenemos inhibidores del tromboxano, el terrutroban, antagonistas de los receptores del ADP, ticoplidina, clopidogrel, que es el más conocido, ¿no? Y el ticagrelor, que es otro de los más conocidos, utilizado bastante en pacientes con coronariopatías que han sido sometidos a colocaciones de stents, ¿no? O algún tipo de tratamiento endovascular. Inhibidores de la glicoproteína 2B3A, tenemos el apsicimab, el tirofiban, son los más conocidos, y los antagonistas del receptor de la trombina. Fibrinolíticos o trombolíticos, que básicamente tienen sus indicaciones bastante específicas, como en pacientes con tromboembolismo pulmonar masivo o en pacientes en los cuales tienen un infarto de miocardio o en pacientes que tienen un evento vascular cerebral de un vaso accesible y que tienen una evolución de tiempo corta, usualmente menos de 3 horas, ¿no? Tenemos el activador del plasminógeno tisular recombinante, la streptokinasa y la uroquinasa. Una vez que la trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar es diagnosticado, los objetivos del tratamiento son aliviar los síntomas y la prevención de la embolización o recurrencia. La piedra angular del tratamiento inicial es la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular, por su efecto rápido y por su tiempo de inicio de acción, seguido de un anticoagulante oral, además de la trombolisis, si es que es necesario. En caso de embolismo pulmonar, puede utilizarse métodos invasivos como el filtro de vena cava inferior o la embolectomía si así se requiere. No necesariamente es una terapia de primera línea, ¿no? Se debe iniciar de inmediato el tratamiento anticoagulante eficaz con heparina no fraccionada de bajo peso molecular o un pentasacárido tipo fondoparinol. Los fármacos utilizados
como puente al tratamiento anticoagulante estable y prolongado con antagonistas de la vitamina K o con DOACs, que son anticoagulantes orales directos, las siglas de estos, ¿no? Entonces, tú puedes utilizar la enoxaparina o la heparina sódica como un puente hasta poder el paciente esté estable y poder cambiarle a una anticoagulación plena y de largo tiempo. La primera dosis de warfarina puede administrarse ya desde las primeras horas después del inicio del anticoagulante transitorio, ¿no? Básicamente aquí son las formas de administración y las dosis de los medicamentos de anticoagulación de tipo parenteral, con la enoxaparina, el fondoparinox o la heparina no fraccionada o heparina sódica también conocida. Las dosis usualmente de enoxaparina terapéuticas van desde 1 miligramo hasta 1.5 miligramos cada 24 horas o 1 miligramo cada 12 horas. La dosis terapéutica o anticoagulante y la dosis profiláctica de 1 miligramo cada kilogramo cada 24 horas. En el caso de la heparina no fraccionada, se utiliza en infusión continua con un bolo inicial de 80 unidades kilogramo. Después de ello se da una tasa de infusión inicial a 18 unidades kilogramo hora y dependiendo del valor del TTPA para el control, podríamos valorar si subir o bajar la tasa de infusión. Y en el caso del fondoparinox, una dosis de 7.5 miligramos una vez al día, si el paciente pesa entre 50 a 100 kilogramos, 5 miligramos si pesa menos de 50 y 10 miligramos si pesa más de 100. Usualmente el fondoparinox es la última opción cuando el paciente presenta sobre todo trombocitopenia asociada a heparina y tú quieres o tienes que seguir anticoagulándose. En cuanto al tratamiento por vía oral, tenemos el dabigatran en dosis de 110 o 150 2 veces al día, el rivaroxaban en dosis inicial de 15 miligramos 2 veces al día por 21 días y dosis de mantenimiento a 20 miligramos. Esto estoy hablando de tromboembolismo pulmonar, porque en el caso de profilaxis de artroplastía de cadera usualmente son 10 miligramos y en el caso de fibrilación auricular son 20 miligramos de inicio. El apixaban 10 miligramos 2 veces al día por 7 días y luego 5 miligramos 2 veces al día. Y después de 6 meses, 2.5 2 veces al día en el caso de una terapia más extendida o que el paciente todavía presente coágulos o presente todavía persistencia en la trombosis venosa profunda. Lo importante o la característica de la apixaban que no hay el problema de metabolismo renal que sí tienen el dabigatran y el rivaroxaban, quienes están usualmente contraindicados en los pacientes que presentan una depuración de creatinina por debajo de 15. Y la warfarina es el medicamento bastante tradicional y que viene por años utilizándose con una dosificación según los valores de INR y que utiliza como terapia puente la enoxaparina, ¿no? Entonces, importancia aquí es saber cómo monitorizo cada uno de estos, ¿no? Entonces, cuánto yo espero o por qué yo aplico la terapia puente en ciertos medicamentos y en ciertos medicamentos sí, en ciertos medicamentos no, o por qué yo utilizo ese tiempo de terapia puente, ¿no? Por ejemplo, hablando de la warfarina, que es el medicamento, como les hablaba, más tradicional, la terapia puente la utilizamos básicamente por 3 días o hasta que el INR esté entre 2 y 3. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo nosotros utilizamos con la warfarina terapia puente? Porque, por ejemplo, con el rivaroxaban, con el apixaban o con el dabigatran, ¿podemos utilizar terapia puente? Sí. 12 horas antes que vamos a cambiar una enoxaparina a uno de estos medicamentos, se suspende y se puede iniciar a dosis D, ¿no? Pero en cambio, en la warfarina se tiene que dar los dos juntos, tanto el tanto el enoxaparina o si el paciente no se puede dar enoxaparina, heparina sódica subcutánea, que también se utiliza como profilaxis a dosis de 1500 unidades subcutáneas cada 12 horas, pero lo tenemos que utilizar junto con la warfarina durante los 3 primeros días. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Nilo? ¿Cuál es el motivo por el cual damos la warfarina con enoxaparina durante los
3 primeros días juntos estos dos. Ah, pero era porque la acción de, si mal no recuerdo, enoxaparina tarda en iniciar. ¿Ya? ¿La enoxaparina o la warfarina? Warfarina, creo, sí, La warfarina. Porque la warfarina demora en iniciar su acción. Demora en promedio 72 horas. A ver, Norca, ¿cuál es la otra, o el otro motivo por el cual yo uso enoxaparina junto con warfarina? ¿Por qué no doy solo warfarina? Y bueno, espero a que llegue el INR entre 2 y 3. Tendría que ver también por la acción de la warfarina que inhibía parte de la vitamina K. Exactamente. Inhibe, es un antagonista de la vitamina K. O sea, inhibe a los factores 2, 7, 9 y 10. Y aparte de eso, la proteína C y proteína S. Por lo cual disminuye esos anticoagulantes naturales y en un inicio puede ser antagónicamente procoagulante, ¿no? Y el tercer motivo, ¿cuál es? Que me dice Villacorta Álvarez Luis. El tercer motivo, ¿cuál sería del por qué yo doy los dos medicamentos? Porque por esta disminución de la proteína C, una de las complicaciones que puede dar es una necrólisis epidérmica, ¿no? Y que se puede presentar en casos raros, ¿no? Pero por esos casos raros es que también, por ese motivo, se da la enoxaparina. La posibilidad de una necrosis epidérmica va alrededor de menos del 1 o 0,1%, si no me equivoco. Y bueno, al ser bastante raro, o pocas veces sucede, muchas veces pensarías, pero ¿por qué lo doy? Te dice que es raro, pero no te dice que no pueda presentarse en ese paciente. Entonces, estás obligado a tratar de disminuir esta posibilidad dando justamente anticoagulación paralela o como terapia puente. ¿Ya? ¿Correcto? Listo, entonces. ¿Y cómo monitorizo la warfarina? Rosa Zamora Hidrogo. ¿Cómo monitorizo la warfarina? ¿Qué dice Rosa Zamora Hidrogo? ¿No está? Angie Vázquez. Doctor, la warfarina por el tiempo de protrombina, por el INR. Por el INR, el tiempo de protrombina. Así es. ¿Ya? El INR. Básicamente por el INR. Tanto como el tiempo de protrombina, no. El tiempo de protrombina nos permite poder sacar el valor del INR justamente al elevarlo a al índice internacional que tienen cada uno de los reactivos, pues, ¿no? Y así poder obtener el valor del INR. Y si yo hablo de la warfarina, ¿cuáles son los antídotos que yo puedo tener cuando un paciente presenta sobreanticoagulación con warfarina? ¿Qué dice Daniela Rojas? Doctor, la vitamina K. Ya, es un antídoto. La vitamina K es uno de los antídotos y ese actúa más o menos entre 6 a 8 horas. ¿Qué otro antídoto tenemos? ¿Qué dice Cristian Ríos? ¿Cristian? No está Cristian, eso fue claro. Omar Juan. ¿Qué otro antídoto tenemos, Omar? Cuéntame. Alejandro Rosario creo que levantó la mano. Podríamos dar plasma. Plasma, perfecto. Plasma fresco congelado es otra opción. El plasma fresco congelado lo revierte más o menos entre 4 horas en promedio, 4 a 5 horas, ¿no? ¿Y cuál es el otro
antídoto que podríamos utilizar? Complejo protrombínico. Complejo protrombínico, que lo revierte en 1 hora o menos, ¿ya? Pero el complejo protrombínico básicamente necesita la vitamina K antes de para poder ser activado, ¿ya? Entonces, y es importante. Esos son los 3 fármacos que nosotros tenemos para revertir la anticoagulación o la sobreanticoagulación por warfarina, ¿no? Y en el caso de la enoxaparina, ¿cómo la puedo monitorizar? ¿Qué me dice Jorge Silva? Jorge, Dígame, doctor. ¿cómo puedo monitorizar yo la enoxaparina? ¿Qué dice? María Gracia Suárez. ¿Cómo podría monitorizar la enoxaparina? ¿Cómo? Creo que es mi internet. Quesada Miranda. Quesada. Doctor, por el tiempo de protrombina. En realidad, la enoxaparina no tiene un mecanismo por el cual podamos monitorizarla. Bueno, si el paciente se sobreanticoagula, sí podría prolongar un poco el TTPA, ¿ya? Pero la forma de monitorizarla por alguna prueba convencional no hay. Se podría monitorizar con el dosaje del factor del antifactor 10 activado, ¿no? El anticuerpo antifactor 10 activado, que es una forma de monitorizarla, pero que no es una prueba convencional que se realiza. Si dentro de la parte de un examen tienen esa opción de que les dice antifactor 10 activado, pues esa es. Pero si les dice cuál de las siguientes maneras puedo monitorizar la enoxaparina o la anticoagulación por enoxaparina, por alguna prueba convencional tipo TP, TTPA, tiempo de trombina, fibrinógeno, tiempo de coagulación, no hay ninguna de esas pruebas. Que cuando se sobreanticoagula el paciente, usualmente cuando se sobreanticoagula el paciente es cuando tiene alteración en la función renal, porque tenemos que la enoxaparina tiene metabolismo renal también, puede prolongar el TTPA en un inicio y puede alterar el resto de pruebas de la coagulación. ¿Y qué antídoto tenemos en el caso de la enoxaparina o la sobreanticoagulación por enoxaparina? ¿Qué nos dice Harold? Ramírez Chávez Harold. ¿Harold? Sí. ¿Qué dices? ¿Qué antídoto podemos utilizar? El sulfato de proteína, doctor. Podríamos utilizar el sulfato de protramina. Podríamos utilizar, pero no es la indicación primaria. La respuesta que podamos tener al sulfato de protamina es más pobre. Pero es uno de los antídotos que se podría utilizar, ¿ya? No es el antídoto de primera mano, ojo. Es más, en la mayoría de textos no lo van a siquiera mencionar. Algunos textos te van a decir que la enoxaparina, pues lo único que tienes que esperar es que pase el efecto. Podrías utilizar plasma, podrías utilizar sulfato de protamina en la práctica, pero en la teoría no existe un antídoto convencional, ¿no? Pero si tú tienes dentro de tus opciones poder colocar sulfato de protamina o plasma, podrías utilizarlo. Y en el caso de heparina sódica o heparina no fraccionada, ¿qué me dice Olazábal? Caroline. ¿Cómo monitorizo yo la heparina sódica o la heparina no fraccionada? ¿No está Caroline? ¿Abraham? ¿Qué dice Abraham?
Con el TTP. Con el TTPA, así es. Con el TTPA yo puedo monitorizar la heparina no fraccionada o heparina sódica, ¿no? Y en ese caso, sí, ¿cuál sería el antídoto? Sulfato de protamina. Sulfato de protamina sería el antídoto. Así es, el sulfato de protamina. ¿Ya? Listo, entonces, hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, inquietud con eso? Yo creo, no sé si tienen alguna duda con respecto a los, siempre tener en cuenta los antídotos, cómo lo monitorizo, dónde actúa, cómo actúa, ¿no? Este cuadrito que vemos aquí ahorita es la comparación de las propiedades farmacológicas de los DOACs o anticoagulantes orales directos, poniendo de primera instancia el rivaroxaban, el apixaban y el dabigatran. El blanco del rivaroxaban, el apixaban y el indoxaban son el factor 10 activado y el dabigatran es la trombina. Todos son profármacos salvo el, todos son fármacos activos salvo el dabigatran que es un profármaco. Su biodisponibilidad, ¿no? Es 50%. Vemos que el rivaroxaban tiene una biodisponibilidad del 80%, la administración usualmente, ya, en la mayoría de los casos es una vez al día, ¿no? Una vez al día, ¿no? Salvo 2 veces al día en el caso del rivaroxaban cuando se da dosis durante los primeros días en un evento trombótico, ¿no? La semivida, ¿no? Que tenemos ahí, y el metabolismo renal, que en el apixaban es bastante bajo y por lo cual se puede utilizar en los pacientes a veces con clearance de creatinina menor de 15. La vigilancia de estos fármacos no se puede hacer porque no tenemos un estudio que lo pueda seguir o mediante el cual lo podamos seguir si el paciente está anticoagulado de manera adecuada o no. Simplemente damos dosis estándar que en teoría anticoagulan al paciente. Y todos tienen interacciones sobre todo con fármacos que tienen metabolismo hepático, ¿no? En cuanto a las contraindicaciones para terapia anticoagulante, las contraindicaciones absolutas, que estas las tienen que tener en la cabeza, esto sí. Si un paciente viene con sangrado agudo, si un paciente tiene una diátesis hemorrágica severa, per se, hemofilia, por ejemplo, o tiene un recuento de plaquetas de menos de 20.000, no se puede dar anticoagulación, o si el paciente ha sido operado de una intervención quirúrgica, neuroquirúrgica o cirugía oftalmológica o tiene sangrado intracraneal dentro de los últimos 10 días y alguna literatura dice dentro de los últimos 15 días. Contraindicaciones relativas, un sangrado leve a moderado, ¿no? O trombocitopenia moderada, metástasis cerebral, un trauma mayor reciente, una cirugía mayor reciente o dentro de los últimos 2 días, ¿no? Endocarditis o severa hipertensión, ¿no? Y las últimas 2 diapositivas son referentes al síndrome postrombótico. El síndrome postrombótico es una patología que se presenta en los pacientes que han hecho trombosis y que muchas veces el abordaje ha sido tardío y el paciente pues queda con secuelas. Una de las secuelas es el síndrome postrombótico, que se define como signos y síntomas de insuficiencia venosa crónica luego de una TBP. Es una complicación crónica con un gran impacto en la calidad de vida, porque el paciente presenta dolor crónico usualmente y síntomas muy similares a una trombosis venosa profunda. Es generado por el reflujo de la válvula incompetente y la hipertensión venosa causada por la obstrucción trombótica. No se puede desarrollar esto en un 50% de los pacientes. Y la clínica usualmente viene con dolor, venas varicosas, edema, dermatitis, dolor ocre, úlceras venosas, sensación de pesadez, y que los síntomas se exacerban al caminar y mejoran a veces en reposo, ¿no? Los síntomas persisten luego de un mes del episodio agudo de TBP o en una TBP extensa, básicamente, o una TBP lateral recurrente, o cuando el paciente con TBP presenta obesidad o en edad avanzada, o en el uso de medidas de compresión elástica por 2 años, luego de un episodio de trombosis venosa profunda, podría disminuir el riesgo de desarrollar un síndrome posttrombótico, ¿no?
Entonces, mientras más temprano diagnostiquemos una TBP y mientras más temprano iniciemos el tratamiento, menos probable es que el paciente presente un síndrome post-trombótico. Listo, chicos. No sé si queda alguna duda, pregunta, inquietud con respecto al tema. ¿Alguna pregunta con respecto al tema del día de hoy? Doctor, disculpe, ¿podría repetir los tiempos en que demora en hacer acción los anticoagulantes, sobre todo la warfarina y la heparina? Ah, ya. Mira, la warfarina demora su efecto de acción 72 horas en promedio. ¿Ya? 72 horas en promedio. ¿Ya? La enoxaparina, bueno, la heparina sódica, su efecto es inmediato. Tanto su efecto inicial, desde que comienza la infusión, como el retiro. Cuando tú tienes un paciente que se sobreanticoagula por heparina sódica, si tú le retiras la anticoagulación, a la hora y media el paciente ya esa heparina sódica perdió su efecto. Pero obviamente que si el paciente presenta sobreanticoagulación por heparina sódica y está sangrando activamente o presenta un sangrado intracerebral, pues no vas a esperar hasta que pierda su efecto. Entonces utilizas un antídoto, en este caso el sulfato de protamina. Y en el caso de la enoxaparina, también el efecto de acción es bastante rápido, ¿no? Pero usualmente, en promedio, la pérdida de acción del medicamento y el inicio van entre las 8 a 12 horas, ¿no? Entonces, por eso es que a un paciente con enoxaparina se le recomienda que suspenda la anticoagulación con enoxaparina mínimo 12 horas antes de cualquier procedimiento invasivo mayor o cirugía mayor, ¿no? ¿Sí? Y en Sí, el caso doctor, de los, gracias. en el caso de los otros anticoagulantes orales directos, igualmente su efecto de acción o su inicio de acción entre más o menos a las 8 a 12 horas, igualmente. Tanto dabigatran, apixaban, rivaroxaban. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta con respecto a la terapia puente, ¿por cuánto tiempo se usa? Ya. Dependiendo de cuál vas a hacer o con quién vas a hacer la terapia puente. Si la terapia puente la haces con los anticoagulantes orales directos, usualmente es hasta que reciba la primera dosis, o sea, las primeras 24 horas. Después de eso ya lo suspende. En el caso de la enoxaparina como terapia puente para la warfarina, sí se utiliza hasta que el INR esté entre 2 y 3. ¿Ya? Si tú haces terapia puente con enoxaparina o heparina sódica con la warfarina, tienes que esperar hasta que el INR esté entre 2 y 3. A veces demora eso, a veces demora hasta un mes y medio o 15 días, ¿sí? Pero todo ese mes y medio lo voy a tener. No necesariamente. La mayoría de literatura recomienda que al menos sea las primeras 72 a 96 horas. ¿Ya? Pero usualmente en ese tiempo la gran mayoría alcanza un INR de 2 a 3 que permite suspender el medicamento que utilizas como puente. Y en el caso de los DOACs, usualmente es hasta 12 horas después del inicio del medicamento, ¿no? Entonces, usualmente se pone la dosis, ¿no?, de enoxaparina o de heparina sódica. Posteriormente, casi cuando está en la disminución, se pone o se aplica el otro medicamento que utilizarás, que será el dabigatran o el rivaroxaban, más o menos entre 8 a 12 horas después, y después de eso suspendes ya el medicamento y continúas con la dosis que le vas a dar del medicamento que estás eligiendo del anticoagulante oral directo, sea rivaroxaban, apixaban o dabigatran. Ya, doctor, gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta, duda o inquietud? ¿Ninguna? Listo, pues entonces. No habiendo más dudas, preguntas o inquietudes, bueno, esto es hasta lo que hemos avanzado el tema de hoy. Mañana tenemos al mediodía el seminario, el último seminario, y el día jueves ya sería su examen de unidad. Les vuelvo a repetir, si tienen alguna duda de alguno de los otros temas, no hay ningún problema, podemos hablar después del seminario para que vayan listos y prestos a su examen del día jueves. El día jueves va a estar, el examen es bastante sencillo, ¿eh?
No van a haber ambigüedades, no va a haber ninguna de las anteriores, todas las anteriores son. Siempre va a haber una respuesta, ¿ya? Ya les estaremos enviando a qué horas va a ser el examen. Creo que va a ser a las 3, igualmente con el horario que comienza, o de repente la doctora lo pone a las 5, porque tenemos desde las 3 hasta las 6 ese día, como es jueves. Ya vemos a qué hora lo vamos a tomar. Ya converso ya con la doctora y la doctora les estará avisando a qué hora se va a aperturar para el desarrollo del examen y a qué hora se va a cerrar para el desarrollo del examen. ¿Listo? Ok, chicos, entonces... Ok, doctor. Perfecto, ya estamos conversando cualquier cosa. Que tengan una buena tarde. ¿Ya? Y nos estamos viendo. Gracias, Hasta luego, doctor. doctor. Hasta luego. Cuídese. Hasta luego. Doctor, Hasta gracias. luego. Que tengan buena tarde. Hasta luego.